Buenos días a todos. Bienvenidos a otra sesión de webinar con licencias online, en esta ocasión con BIM. El día de hoy, Cristina de Vargas, nuestra ingeniera preventa, especialista en BIM, nos va a dictar una nueva charla. También nos está acompañando Cristina Sandoval, que es nuestra gerente de producto en BIM. Y me presento, mi nombre es Adriana Trena y yo soy la Field Marketing en licencias online. Entonces, no se preocupen, inicialmente van a estar únicamente en modo escucha, pero vamos a estar atentas al chat. Cualquier cosa que ustedes necesiten, cualquier cosa que necesiten preguntar, lo pueden hacer por ahí y nosotros se lo transmitiremos a Cristina para que pueda aclarar sus dudas. Esta sesión la vamos a grabar y después vamos a compartir tanto la presentación que en este momento va a dar Cristina como el video de la webinar del día de hoy. Entonces, nuevamente muchísimas gracias y Cristina, estamos atentos a tu presentación. No sé si María Cristina quieres decir algo. Muy buenos días a todos. Mi nombre es Cristina de Vargas. Como acaba de decir Adriana, yo soy ingeniera preventa de BIM en licencias online. El día de hoy vamos a realizar la webinar para explicar las características principales de las novedades de la versión 10 de BIM. ¿Ok? La idea es, la agenda principalmente es iniciar con un repaso del licenciamiento de BIM. La webinar o la sesión del día de hoy va a ser técnico-comercial, es decir, vamos a dar una parte comercial, las novedades en cuanto al licenciamiento y luego nos vamos a las novedades en cuanto a la parte técnica de las características o funcionalidades principales de la versión 10. Recordemos el licenciamiento de BIM. ¿Por qué lo hago así? Porque sé que hay algunas personas que no tienen muy claro el licenciamiento de BIM en cuanto a instancias, entonces por eso, antes de hablar de las novedades en ambas modalidades de licenciamiento, voy a recordarles un poco las diferencias entre ambos métodos de licenciamiento. BIM tiene dos opciones de licenciamiento. La primera opción es BUL, que es la licencia universal o suscripción, y la segunda opción es por socket. Hablemos un poco sobre el licenciamiento por suscripción o BUL, que es BIM Universal License. Eso traduce BUL. La licencia universal la llaman así principalmente por la sencillez en la forma de licenciamiento. ¿Por qué? Porque una sola licencia realmente funciona para varias cargas de trabajo. Por otro lado, la mayoría de los productos de la licencia universal vienen solamente en edición Enterprise Plus, no tenemos que elegir entre varias ediciones, sino las primeras tres, que son los productos de BIM principales, BIM Backup and Replicator, BIM Availability Suite, BIM Backup Essential, vienen solamente en edición universal, en edición Enterprise Plus. Y solamente un producto llamado BIM Backup Replication Starter, que es el que estoy mostrando, viene en edición estándar, ¿ok? Y todos vienen para cubrir varias cargas de trabajo. Una sola licencia cubre varias cargas de trabajo. ¿Cuáles son las cargas de trabajo? Servidor físico, estaciones de trabajo, máquinas virtuales, máquinas en la nube, y servidor de aplicaciones, en este caso, por ejemplo, como SAP HANA, como Herman. Esta clase de servidores se licencian por medio de un agente que están incluidos dentro de la licencia universal. También servidores IIX, Oracle Solaris, también están incluidos dentro de esta licencia por agentes que vienen dentro de la licencia universal. ¿Cuáles son las diferencias entre el licenciamiento por socket y el licenciamiento por suscripción? Número 1, el licenciamiento por socket es perpetuo. Como sabemos, es una licencia perpetua, solamente tenemos el soporte que se renueva, depende de lo que lo tomemos, el soporte normalmente es a 1
2, 3, 4 y 5 años. Este licenciamiento por socket viene en edición estándar, Enterprise y Enterprise Plus. Se puede elegir entre las 3 ediciones. Y respecto a las máquinas virtuales que están en el host, son máquinas virtuales que es ilimitado, puede ser ilimitado el número de máquinas virtuales en el host, porque lo que estamos licenciando es el host. No estamos tomando un licenciamiento por máquinas virtuales. Normalmente ese tipo de licenciamiento, como lo sabemos, es un licenciamiento para plataformas de virtualización que tienen una comunicación nativa con Bing. Mientras que el licenciamiento por suscripción o BUL es, como su palabra lo dice, es una suscripción que se compra a 1, 2, 3, 4 o 5 años. Es pensado más que todo para medianas y grandes empresas. Por ello, para este tipo de compañías, solamente viene en edición Enterprise Plus, a excepción de la edición que les comenté, que es la Starter, que es para pequeñas empresas, que se vende hasta 50 licencias, y viene en edición estándar. Y una sola licencia, SIR, funciona para 3 estaciones de trabajo, para una máquina virtual, para un servidor físico, o para una máquina virtual en Azure o AWS. Los productos que actualmente tiene Bing son los siguientes. Hay algunos productos que se venden como tal solamente en licencia con la licencia universal, y otros productos que se venden por socket, ¿ok? Los productos la idea aquí es mostrar los productos que se venden con la licencia universal de Bing, y son los productos de Bing Backup and Replicator. Esos productos tienen la posibilidad de venderse tanto por suscripción como por socket. Los agentes solamente se vende por suscripción o licencia universal. La nueva versión de Bing Availability for Nutanix, que sale en esta versión 10, también tiene la posibilidad solamente de venderse por licencia universal. Bing Backup for AWS, Bing Availability Suite, Bing Backup Essential, y Bing Backup and Replicator Start. ¿Okay? Esos son los productos que se venden por suscripción. Bueno, como todos sabemos, la idea fundamental de Bing es que tus datos se encuentren disponibles por medio de cualquier plataforma. Por ello, los podemos tener en una nube privada o en una nube pública. Y con Bing tenemos todo lo que es backup y recuperación. Tenemos todo lo que es cumplimiento, todo lo que es compliance, automatización y orquestación. Todo eso lo tenemos con cada uno de los productos de Bing. Monitoreo y análisis con Bing One. Tenemos todo el tema de movilidad cloud. Tenemos también un producto que se llama el Orchestrator. Este producto es el que permite todo el tema de automatización para disaster recovery, entonces, es el producto que permite automatizar todo temas de failover, fileback para disaster recovery. Entonces, Bing tiene un portafolio de productos bastante amplios con el fin de que tus datos estén disponibles en cualquier momento, de la forma lo más rápido posible puedas tener tus datos disponibles. ¿Ok? Vamos a ver un poco las características principales, las cuales fueron mejoradas. Algunas características fueron mejoradas en la versión 10. Primero, tenemos las características de recuperación rápida. Como sabemos, tenemos Instant VM Recovery, que es la característica que permite recuperar en minutos una máquina virtual o unos archivos. Tenemos los Bing Explorer, que es la característica que permite recuperar de forma amigable y granularmente aplicaciones como lo son Active Directory, SQL Server, Oracle, bueno,
Exchange, SharePoint. Tenemos, eso básicamente es un explorador, como un explorador de Windows, así tal cual, que un clic derecho, Restore, pueden restaurar archivos de forma granular. Tenemos también los exploradores para Snapshot, y por otra parte, en la recuperación de los datos de forma confiable, tenemos características como Sure Backup, Sure Réplica, que permite validar la integridad del backup o de la réplica. También tenemos Secure Restore, que es la característica que permite validar que ese backup o esa réplica no esté con no se haya ido o no se haya tomado con ningún ataque del día cero. Lo que hace BIM básicamente es aliarse con los principales antivirus para poder así validar que ese backup esté totalmente limpio, ¿okay? Y al momento de restaurarlo no se restaure ningún tipo de backup. También tenemos los sandbox, que son unos laboratorios básicamente para validar, primero es el laboratorio que se utiliza para validar que la integridad del backup y la réplica, y por otro lado es un ambiente totalmente aislado del ambiente productivo, donde podemos restaurar un backup, o podemos leer un backup directamente, restaurar una máquina directamente, leerlo desde el backup para poder hacer pruebas como lo son pruebas de parches que se vayan a implementar en alguna máquina virtual, alguna aplicación que vayamos a implementar y querramos evitar algún problema al colocarla directamente en el ambiente productivo. Por medio de ese ambiente totalmente aislado, lo podemos hacer por medio de nuestro backup. De esta forma estamos aprovechando los datos que tenemos. Y por otro lado tenemos el cubrimiento de ambientes en diferentes nubes. Para ello tenemos backup sobre AWS, Azure, tenemos los agentes, los diferentes agentes, y también el producto de BIM Backup for Office 365. Esta es alguna de las capacidades claves de BIM que quería mostrar, como para entrar ahora sí en materia respecto a todos los avances o a las novedades que tenemos en la versión 10. Cris, un segundito. Sí. ¿Me oyes? Hay unas preguntas antes de arrancar de la parte del nuevo licenciamiento. Nos están preguntando cómo podemos manejar objeciones cuando un cliente nos dice que tiene backup a través de Snapshot. Discúlpame, Cris, se me cortó. ¿Cómo podemos manejar objeciones cuando un cliente nos dice que tiene backup a través de Snapshot? Ok. Cuando el cliente tiene un hardware de Snapshot, no sé si a eso se refiere como tal. BIM tiene alianza realmente con los diferentes fabricantes de hardware de este tipo de backups. Entonces, no tiene, digamos que si a eso se refiere, entiendo que la pregunta es a que con estos hardware como tal de backup de Snapshot específicos se puede manejar con BIM. De hecho, yo había mostrado unos exploradores para este tipo de backups, que son exploradores me voy a devolver un poquito para mostrarles acá. Explorers para estoras de Snapshot. Y esto lo que hace es restaurar de forma granular, como los diferentes exploradores para Active Directory, Exchange, SQL Server. De esta forma, restaurar de forma granular la información que tienen en ese tipo de storage. No sé Perdón, si Cris, es que me están haciendo una consulta en el chat y nos preguntan cómo podemos manejar objeciones cuando un cliente nos dice que tiene backup a través de Snapshot.
Sí, ya esta pregunta es la que me acabó de hacer María Cristina. Ah, Y, listo, perfecto, es la misma lista. gracias, Adri. Listo, no sé si existe alguna pregunta o podemos continuar. Perfecto, no te preocupes, ahí ya están, respondiste, digamos que las dos que tenía. Ok, perfecto. Bueno, en cuanto a las novedades en el licenciamiento de la versión 10, ¿qué encontramos? Encontramos que BIM tiene, en ese momento, le está haciendo fuerza al licenciamiento BUL. ¿Ok? En ese momento encontramos que existe un incremento del 15% en las licencias por socket. Bueno, eso también se debe no solamente a la fuerza que le está haciendo BIM al licenciamiento BUL, sino también se debe a que BIM tenía varios años sin aumentar el precio del licenciamiento por socket. Eso por un lado. Por otra parte, tenemos también que encontramos que el licenciamiento, licenciando el host, el licenciamiento por socket, es más robusto en cuanto a las capacidades de las máquinas virtuales. Como yo les mostraba anteriormente, no importa el número de máquinas virtuales que se tengan en el host cuando licenciamos por socket. Entonces, pensando en ello, también BIM aumentó en esta ocasión aproximadamente un 15% en las licencias por socket. ¿Listo? Mientras que en el licenciamiento BUL hubo una disminución, una reducción de hasta un 33% en las licencias BUL. Otra de las características que encontramos en el nuevo licenciamiento en la versión 10 es las capacidades ampliadas para la versión BUL. Por ejemplo, no sé si han escuchado que una de las novedades en cuanto a funcionalidades es el Backup and As. Esta funcionalidad está disponible nada más en la licencia universal. No está disponible para licenciamiento por socket. Entonces, por ese motivo, digamos que también se toma como que BIM está haciendo toda la fuerza para que la mayoría de sus clientes finales se vayan por licenciamiento BUL. Otro motivo otra de las novedades es en cuanto ustedes compren más años, digamos, si ustedes compran 3, 5 años, les va a salir más económicos, van a tener unos descuentos que si ustedes compraran solamente el mantenimiento a un año. ¿Ok? Otro de las novedades es las combinaciones flexibles entre socket y BUL. En un ambiente, que los clientes puedan tener un ambiente totalmente mixto. Bueno, las novedades en cuanto al licenciamiento por socket, ¿qué tenemos? ¿Qué no ha cambiado? No ha cambiado que todavía el licenciamiento por socket se encuentra en 3 ediciones, estándar, Enterprise y Enterprise Plus. No se requiere que las licencias por socket migren a una licencia universal. Y tenemos también el incremento del 15% en licencias nuevas y renovación. ¿Cuáles son las limitaciones que tiene un licenciamiento por socket? Las limitaciones son principalmente el hipervisor, que debe ser Hyper-V o vSphere. Como les venía comentando, son plataformas que tienen un desarrollo nativo con BIM. Esto no quiere decir que no se pueda, que un cliente que tenga digamos que vSphere, tenga VMware como plataforma de virtualización, no pueda adquirir un licenciamiento BUL para sus máquinas virtuales. En este caso, se pueden apoyar en mí y miramos el escenario específico para comprender qué tipo de licenciamiento es el que le funciona a su cliente, el que le sale más rentable en cuanto a precio y de acuerdo al crecimiento que vaya a tener, si es por BUL o si es por socket. Pero el licenciamiento por BUL sí tiene este tipo de limitaciones de que solamente se pueden esas dos plataformas.
Bueno, para entornos combinados, la licencia por socket define la funcionalidad de los entornos. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que si ustedes está un usuario final que adquiere una licencia SBUL, y las licencias SBUL vienen para la mayoría de sus productos en edición Enterprise Plus, y además adquieren una licencia por socket, y esta licencia por socket está solamente en edición Enterprise, quiere decir que aquí prima el licenciamiento Enterprise. ¿Ok? Es decir, el licenciamiento por socket es el que define la funcionalidad de o la versión que vaya a tener su ambiente virtual. Eso en cuanto a ambiente virtual. Cuando el cliente compra, en este caso, desea comprar mixto. Lo nuevo para la versión 10 es la regla del socket. La regla básicamente es que en presencia de una licencia por socket, los clientes deben adquirir su licenciamiento para su ambiente virtual por socket. Utilizarán las licencias por socket. Bueno, otro ambiente, otra de las reglas es las licencias BUL obsequiadas. Anteriormente sí se tenía el tema de obsequiar 6 licencias BUL cuando se compraba una licencia por socket. La diferencia de lo nuevo en la versión 10 es que estas licencias no tienen ninguna vigencia, es decir, si el cliente va a comprar licencias BUL después de tener esas 6 licencias de regalo, no va a tener que volver a pagar por todas las licencias, sino que estas licencias BUL le siguen activas y solamente paga por las que vaya a comprar adicional. Anterior lo que se tenía era que al comprar esas licencias BUL, estas licencias que se recibían por regalos, ya digamos que tenían en ese momento, no quedaban activas, sino que el cliente tenía que volver a pagar por todas las licencias nuevamente, en cuanto al licenciamiento BUL. En cuanto a las nuevas... Dime. Perdóname, una nueva pregunta. ¿Y si un ambiente mixto se administra desde una misma consola? Sí. Si es un ambiente mixto, ¿se administra desde una misma consola? Sí, si es un ambiente mixto, todo se administra desde una misma consola. Así es. Sí, claro que sí, desde la misma consola podemos administrar las máquinas físicas, servidores físicos y también nuestra plataforma virtual. Otra pregunta también aquí de lo que acabas de explicar. ¿El licenciamiento que es de regalo nunca expira o sí tiene expiración? Sí, el licenciamiento expira en un año. Lo que cambia básicamente es que si tú, digamos, digamos que hoy 26 de marzo se compró una licencia por socket y nos dieron las 6 licencias BUL. Y en 2 meses el cliente dice, ok, yo necesito otras, no sé, 10 licencias BUL. ¿Qué sucede? Que ese licenciamiento que nos regalaron hoy 26 de marzo sigue activo hasta que se termine el periodo, digamos hasta un año. Y sigue y pueden adquirir solamente las 10 licencias que la vigencia empieza a correr desde 3 meses más adelante. Anteriormente lo que se tenía era que se compraba hoy y en 3 meses adquirían otras licencias. Esas licencias BUL que estaban de regalo ya expiraban desde el momento que se compraban las nuevas licencias, y el cliente no solamente tenía que adquirir esas 10 licencias que necesitaba adicional, sino que también tenía que adquirir las otras 6 licencias que ya estaba utilizando, que eran las que tenía como regalo. Esa es la diferencia. ¿Alguna otra pregunta, Cris? Sí, hay una más. Sin importar que la versión de Backup and Replication para el ambiente virtual no sea Enterprise Plus. O sea, si expiran, entiendo que es un complemento a la primera pregunta, a la anterior pregunta, sí, de las licencias que regalan. Sin importar que la versión de Backup and Replication para el ambiente virtual no sea Enterprise Plus. No, ahí sí, o sea,
Recuerden que ahí lo que acabo de explicar es que hay una regla del socket. La regla es que prima el licenciamiento que tienen para socket, por socket, ¿ok? Eso por un lado. Entonces, en un ambiente donde se adquirieron unas licencias bull para unas máquinas físicas y unas licencias socket para el ambiente virtual, ahí no importa que el licenciamiento que se haya adquirido por socket sea solamente, digamos, enterprise o estándar. En este escenario que estoy poniendo específico, donde se adquieren las licencias para un ambiente físico y el ambiente virtual, realmente ahí no hay ningún tipo de diferencia que expire porque tenga una nueva versión o una versión diferente. ¿Ok? ¿Alguna otra pregunta, Cris? ¿O así está? No, por el momento no más. Listo, perfecto. Bueno, en cuanto a las características de la versión Bull, tenemos la portabilidad. La versión Bull es portable en todas las cargas de trabajo que se tengan, en las que se quieran utilizar, es decir, el día de hoy se puede estar utilizando en una máquina física y mañana dicen, no, yo quiero utilizarla en una máquina virtual o quiero utilizarla en una máquina que tenga en Azure. No hay ningún problema, la licencia Bull es totalmente portable. Otra de las novedades en cuanto al licenciamiento Bull son las nuevas características, las características que se adicionan, como es el backup NAS. ¿Cómo funciona con el backup NAS? Una licencia Bull cubre hasta 250 gigas de capacidad de NAS. Un paquete de 4 licencias Bull, 4 teras. Un tera, discúlpame. Un paquete de 4 licencias Bull, 1 tera en backup NAS. Y en la nueva versión del agente para Nutanix también está incluida dentro de las nuevas características para la licencia Bull. Esas son las novedades que están en cuanto al licenciamiento Bull. Bueno, ¿por qué BIM se enfoca más en el licenciamiento Bull? Primero, por la simplicidad en el licenciamiento. Como les venía diciendo, la mayoría de los productos, a excepción de un producto, vienen en edición Enterprise Plus. Una sola licencia funciona para varias cargas de trabajo. Por ende, tenemos esta simplicidad en la forma de licenciamiento, de no tener que elegir entre ediciones. Otra de las características que les acabo de mencionar es la portabilidad entre sus cargas de trabajo de la licencia y también la asequibilidad que tiene en cuanto a su precio, porque BIM reduce de forma, digamos que esto es histórico, reduce hasta un 33% el precio, el costo en cuanto a la licencia Bull. Listo. Ahora entremos, ahora sí en materia, ya que ya vimos este tema de licenciamiento, las novedades en cuanto al licenciamiento. Vamos a ver las novedades en cuanto a las nuevas funcionalidades que nos brinda la versión 10 de BIM. Bueno, las principales funcionalidades que tiene BIM actualmente que trae con la versión 10 es, primero, el backup a dispositivos NAS. Este es, digamos que, la funcionalidad que más ha hecho ruido en la versión 10. Ya les voy a explicar un poco más a detalle. Aquí les voy a mencionar las principales, aunque en realidad son más de 100 cambios que ha tenido BIM en su versión 10, pero aquí les voy a mencionar las principales. Otra de las funcionalidades nuevas es el Instant Recovery, Instant BIM Recovery permitido para máquinas, para ambientes de VMware.
y también la recuperación múltiple de máquinas virtuales desde un Instant VM Recovery. También la seguridad que se tiene para almacenamiento por objetos, como lo es un blob storage y compatibles, y S3 compatibles. Y algo que lo habían pedido muchísimo y es el backup proxy en Linux. Esas son las principales funcionalidades que, digamos que lo que más se destaca de todas esas 100, de todos esos 150 cambios que ha tenido Bing actualmente, esta es una de las que más, estas son las 4 que más destacamos. Bueno, entonces ahora hablemos de la primera funcionalidad donde tenemos el backup a NAS mejorado. Primero, una de las características principales de este backup a NAS es la sencillez del backup. Primero, ¿qué se requiere? ¿Cómo funciona? Es todo definido por software. Tenemos un proxy NAS, que es un proxy similar a VMware, al proxy para los proxies utilizados para backup de VMware o Hyper-V. También tenemos un asistente, es un wizard, muy sencillo de utilizar. Realmente la instalación es muy sencilla, utilizarlo es muy sencillo. Se utiliza, digamos que se administra de forma centralizada también. Entonces, por ese lado, digamos que tenemos esa sencillez en cuanto a la implementación del backup el backup a NAS. También tenemos la escalabilidad. Esa escalabilidad es a miles de millones de ficheros, incluso hasta llegar a la escala de petabytes. Y también tenemos una recuperación granular de este backup. También tenemos el tema de si se han perdido los dispositivos, un dispositivo NAS totalmente, se puede restaurar de forma rápida, porque no se necesita recorrer fichero por fichero para verificar qué cambios han existido, a ver si hay cambios en ellos, sino que en cambio de eso, Bing desarrolló una tecnología que es una tecnología de huellas de estos ficheros basados en los atributos de las carpetas. Entonces, lo que hace es mirar atributos como lo son la última fecha de modificación, última fecha de apertura, esto con el fin de generar un hash que nos pueda validar si ese fichero ha tenido algún tipo de recuperación, de cambio, de modificación. Entonces, de esta forma es como funciona el backup a NAS. El desarrollo de Bing en este caso es esta tecnología de huella. La tecnología de huella que permite validar los cambios que se han tenido los ficheros sin necesidad de recorrer por todo el árbol de ficheros. Lo que hace que sea una recuperación más rápida, lo que hace que sea más rápida la recuperación. También tenemos la recuperación de todo el NAS orientada a infecciones como ransomware. ¿Okay? Y recuerden que este tipo de características está disponible solamente en la versión Bull, como lo venía diciendo anteriormente. Otra de las características o funcionalidades que tenemos en esta versión que les venía comentando es, bueno, el tema de almacenamiento por objetos. En esta característica tenemos, primero expliquemos un poco cómo funciona el Skylout de Bing. El Skylout, recordemos que es básicamente la característica que permite ver de forma lógica un solo repositorio. Aquí tenemos
un solo repositorio, que es el repositorio llamado el Performance Tier. Este repositorio, cuando se tiene, por ejemplo, un repositorio DAS, NAS, un appliance de duplicación, BIM permite que se vea lógicamente un solo repositorio y ese repositorio tiene algo que se llama copy backup, que permite enviar de forma los datos históricos a una nube. En este caso estamos hablando de almacenamiento por objetos como lo son S3, Azure, S3 compatibles. Entonces, así funciona la tecnología de Skycloud de BIM. Estos datos que se envían son datos históricos. La idea es que sean datos históricos que se definen como que se puedan configurar como datos históricos, y esta migración es de forma transparente para el administrador de BIM. El administrador de BIM no tiene que estar pendiente de qué datos envío, sino simplemente programa para él cuáles son los datos que define como antiguos, o que debe enviar cada cuánto los datos a este tipo de almacenamiento por objetos. Bueno, entonces de esta forma funciona la tecnología de BIM de Skycloud. ¿Qué es lo nuevo que tiene esa tecnología? Principalmente que en este caso, en esta versión 10, permite cerrar o sellar este backup en estos almacenamientos por objetos. Lo sella para evitar que existan borrados, para evitar que ingrese algún virus. Es decir, hace el backup y él sella el backup en su almacenamiento por objeto para una mayor seguridad de este backup. Como características, principalmente, ¿cómo funciona esta característica? Bueno, tenemos on-premise, tenemos unos metadatos, estos metadatos se quedan on-premise y lo demás yo lo envío al almacenamiento por objeto. Esto de que los metadatos yo los deje on-premise, solamente estos apuntadores o metadatos yo los deje on-premise, esta característica se llama deshidratación, y de esta forma es cómo funciona ese almacenamiento por objetos del envío que tenemos con Skycloud. En este caso se hace una copia de todo lo demás, digamos, se dejan los metadatos on-premise, todo lo demás se envía a la nube. Lo que se envía a la nube, hay que aclarar, va encriptado, va comprimido, y cuando se necesite hacer una recuperación, no necesito descargar ningún dato del almacenamiento por objetos, lo que es interesante porque, como ustedes lo saben, subir los datos a un S3, a un blob storage es totalmente gratis, pero descargar información es lo que cuesta en este tipo de almacenamiento por objetos. Entonces, que solamente en este caso no se descarguen, no se tenga que descargar toda la información que requiero para recuperar mi máquina o recuperar mis datos de S3 es, digamos, un ahorro en cuanto a costos. Bueno, también otra de las características o de las ventajas de tener ese tipo de almacenamiento es que, gracias a que el almacenamiento se tienen esos apuntadores on-premise, y toda la información que se necesita recuperar de ese almacenamiento, y sabemos que la información se necesita recuperar. ¿Qué información se necesita recuperar del almacenamiento por objeto por medio de los apuntadores? Entra ahí a funcionar una tecnología que es Intelligent Blob Manager, que permite reconstruir del backup que nos queda on-premise, descargado solo de los datos, y descargar solo los datos modificados gracias a los metadatos que tenemos en nuestra plataforma on-premise. ¿Listo? No se necesita descargar de forma completa por medio del proceso de la deshidratación. Entonces,
Como novedades de la versión 10, esta es cómo funciona básicamente y las ventajas que nos da poder almacenar la información en estos tipos de repositorios, pero la ventaja que nos da la versión 10 básicamente, y el mensaje que quiero que se lleven, es la protección que brinda BIM en este tipo de almacenamientos, S3, Blob Storage, que sella el backup para que no se permita ningún tipo de eliminación o que no entre ningún virus a este backup ya tomado. Aquí también tenemos claro el tema tenemos una de las funcionalidades de la regla del 321 de BIM. No sé si todos sabemos cuál es la regla del 321 de BIM. Vamos a recordarla. ¿Qué es la regla del 321? 3 copias diferentes en diferentes repositorios. Entonces, no sé, puede ser, en este caso les voy a dar la mejor práctica, no debe ser así, pero como es la regla del 321 de BIM, se puede tener un backup en disco, un backup en una cinta y un backup en nube. Esa es la idea principal o la regla del 321 de BIM. 3 copias diferentes. 2 en medios diferentes on-premise, como les digo, puede ser disco o puede ser cinta. Y una de ellas puede ser fuera de sitio, que puede ser, en este caso, una nube pública o un repositorio por objetos, como lo es un Blob Storage o un S3. En este caso, la funcionalidad que les acabo de indicar para almacenamiento por objetos de BIM va de la mano con la regla del 321, porque aquí vamos a mandar datos históricos por medio de un backup copy de forma automática, porque este backup copy va a ir de forma automática, lo va a enviar a un repositorio por objetos. No sé si hasta aquí se tenga alguna inquietud, Cris, o no hay ninguna duda. No tengo preguntas aquí en el chat. Listo, perfecto. Bueno, entonces como les venía comentando, este tema de la funcionalidad, la nueva funcionalidad de BIM con la versión 10 del almacenamiento por objeto, va con un backup copy mejorado. Se pueden hacer, este backup copy se hace de forma inmediata, se puede hacer de forma inmediata a un S3, a un Blob Storage. Otra de las características es la granularidad completa en cuanto a ese backup copy. Podemos elegir, no solamente tiene que ser toda una máquina virtual la que se copia directamente a un Blob Storage, por ejemplo, sino que puede ser, digamos, de forma granular. Puede ser un archivo, lo que se copia automático, como se programa. Otra de las características que tiene es el modo de mirror, el modo de espejo, y los logs de transacciones. Anteriormente eso no se tenía y ya se puede, y es que los logs de transacciones de Oracle o de SQL se pueden también programar para que se copien automáticamente a un Blob Storage o a un S3 compatible. Bueno, funcionalidades también del backup copy mejorado es que no se tiene un límite de tamaño de lo que se sube al almacenamiento por objetos, no tiene un límite en cuanto al tamaño del archivo o en cuanto al tamaño de la máquina virtual. Como les venía diciendo, permite mejorar, permite sellar este backup, lo permite para proteger el backup y la capacidad de recuperación se hace de forma más fácil, aunque se pierda todo, se tiene una capacidad de recuperación más fácil, de forma más rápida, aunque perdamos todo el entorno on-premise, podemos restaurar desde un S3, desde un Blob Storage, podemos restaurar nuestra información. Una característica de las que les mencioné desde el principio es el Instant BIM Recovery.
Esta característica del Instant VM Recovery viene mejorada, ya que anteriormente nada más se podía hacer a modo de Hyper-V. Ahora también podemos recuperar lo que sea, es decir, podemos tener en Instant VM Recovery recuperar en minutos. Recuerden que la característica de Instant VM Recovery, al principio se las mencioné, y es la capacidad de recuperación en minutos de una máquina virtual o de un archivo. Entonces, se puede recuperar en minutos esta máquina virtual también en un ambiente VMware, ya no solamente en un ambiente Hyper-V como se tenía anteriormente. También otra de las mejoras que trae la versión 10 es que esta recuperación, el Instant VM Recovery puede ser de múltiples máquinas virtuales de forma paralela. Anteriormente solamente se podía hacer, digamos que la capacidad que tuviera en ese momento de una máquina virtual. Ahora se puede hacer varias máquinas virtuales en forma paralela, podemos recuperar con Instant VM Recovery, utilizando la característica de Instant VM Recovery. Esas dos son las novedades en cuanto al Instant VM Recovery mejorado. También tenemos el backup, el proxy backup de Linux. Esto es una característica que nos solicitaron bastante porque hay clientes. ¿Para qué funciona este backup, este proxy backup en Linux? Bueno, recordemos un poco, como ya todos sabemos, que el backup proxy es, digamos, el motor del backup en Veeam, es decir, el motor de Veeam Backup and Replicator. El proxy es el que hace todo el trabajo de compresión, todo el trabajo de duplicación. El proxy es el que se comunica directamente con el repositorio para saber dónde va a enviar el backup, a qué repositorio es el que va a enviar el backup, y en el caso de la recuperación, el proxy es el que hace todo ese trabajo también de recuperación de los archivos. Entonces es un componente fundamental, es el componente más importante en un ambiente de backup con Veeam, y anteriormente se tenía solamente con Windows. Solamente se podía, este proxy es una máquina, un servidor virtual, un servidor físico, y anteriormente ese servidor proxy podía ser implementado nada más en Windows. Ahora lo que tenemos es que por petición de muchas personas que no están dispuestos a pagar una licencia más de Windows Server, por ejemplo, o que tienen ambientes totalmente Linux, se tiene también la posibilidad de implementar este proxy en un ambiente, en una máquina, en un servidor Linux. ¿Listo? Entonces, es una de las novedades que trae, bastante pedido, por cierto. Y bueno, y funciona para esos ambientes que son totalmente Linux. Es un proxy que se puede manejar de forma centralizada también, tiene las características de los proxies por Windows, es decir, no va a tener en este caso ningún tipo de restricción en cuanto a los clientes que utilicen el backup o el que requieran utilizar este proxy backup en Linux. Es decir, no van a tener que instalar un appliance específico y gestionarlo de forma independiente. No, todo va a ser por medio del ambiente que tiene en este caso, que se está administrando con la consola de Veeam. ¿Ok? Voy a mencionar otras novedades de Veeam. No sé si hasta acá, Cris, tengamos alguna inquietud o hasta ahí vamos sin ningún tipo de preguntas. Aún ninguna. Ok, listo.
Entonces, tenemos otras capacidades, en este caso, de BIM, que es procesamiento en paralelo del flujo de backup de SAP y Oracle, es otras de las funcionalidades como tal, de SAP, con el procesamiento en paralelo del backup para SAP HANA y Oracle, y bueno, un soporte un poco más avanzado para Linux, donde en este caso también se van a soportar de forma granular bases de datos basadas en Linux como lo son MySQL y PostgreSQL y Postgres. Esas son algunas de las funcionalidades adicionales que tiene BIM. Otra de las funcionalidades es el tema de guardar el backup de BIM Agent en un repositorio Catalyst. Aquí no lo tengo, pero se los menciono. También tenemos la funcionalidad de clonado rápido de un XFS. Estas son las principales, digamos, como para mencionarles las otras funcionalidades. Recuerden que en cuanto al licenciamiento por Nutanix, el licenciamiento como tal de Nutanix es una nueva versión en cuanto a la gente, ya devolviéndome como tal nuevamente al licenciamiento de Nutanix o al backup para máquinas virtuales en Acrópolis. Anteriormente, ¿cuál es la novedad en cuanto a ello? Es que ya se puede tener de forma centralizada este backup, se puede gestionar de forma centralizada este backup de estos ambientes que se tienen en Acrópolis. En cuanto a Secure Restore, se agregó una nueva, digamos, un nuevo aliado, y en este caso es Kaspersky 10, también es soportado en cuanto a Secure Restore. Recuerden que es una característica, Secure Restore la mencioné al principio, que es la característica que permite que BIM pueda gestionar, validar que los backups o las réplicas no estén con ningún ataque de día cero, con ningún virus, en este caso, entonces, pues en este caso ya también se adicionó el soporte para Kaspersky como tal, versión 10. Y bueno, realmente no sé si tengan alguna otra inquietud. Esas eran las principales novedades que les quería. Dime. Tienen una solicitud, y es que nos están pidiendo explicar mejor el procesamiento en paralelo de flujo de backup de SAP y Oracle. Ok, listo. Bueno, aquí cómo funciona. Simplemente, como sabemos, nosotros tenemos básicamente para temas de SAP y Oracle, se tienen unos plugins. Esto se hace por medio de unos plugins, y en este caso aquí se gestiona por medio también de un proxy backup. El procesamiento en paralelo básicamente es que se pueda hacer, como podemos saber, el flujo de backup que se tenga. En este caso también depende del proxy, que el proxy lo permita. Anteriormente no se tenía la facilidad de procesar por medio de este proxy de forma paralela el backup. Cuando digo paralelo es en cuanto a los jobs de backup que se definan, porque los jobs de backup básicamente se definían por medio, en el caso de SAP HANA, se definían directamente en el motor o como tal en el software de SAP HANA por medio de un plugin. Como este plugin tenía algunas limitaciones, el procesamiento en paralelo no era tan bueno. En este caso, lo que se está mejorando es que por medio de que el plugin traiga algunas mejoras para que se pueda procesar varios jobs de backup de SAP HANA en paralelo. Por ejemplo, aquí estoy hablando de SAP HANA, se pueda procesar en paralelo
y no se tenga que encolar el tema de los backups de ese tipo de aplicaciones empresariales para poder procesar los jobs de backups, ¿ok? ¿Por qué anteriormente pasaba? Como les digo, este licenciamiento o este tipo de backup en esas aplicaciones empresariales eran bastante, digamos que no era un backup directo, no es un backup que hace directamente BIM, sino que depende mucho de la consola, depende mucho de la administración de la aplicación. De hecho, el backup como tal, el job de backup, se define por medio de la aplicación, no se genera directamente en una consola de BIM. Entonces, por ese motivo, por este tipo más que todo como de comunicación nativa, no se tenía una facilidad de poder restaurar del procesamiento, no se podía hacer un flujo de backup de forma paralela en cuanto al backup que se hacía, por ejemplo, en un SAP HANA, ¿no? Porque no lo maneja directamente BIM, sino que se maneja directamente desde la consola o desde la aplicación. En este caso ya se hace un poco más nativa esa comunicación y permite que este procesamiento no sea como tan manual, por decirlo así, porque es que realmente este tipo de jobs se corre de forma muy manual desde la consola de la aplicación. Aquí lo que permite es que tú puedas programar tu backup como tal de forma más automática y puedas procesar el flujo de backup en paralelo de los jobs en cuanto a los jobs de estas aplicaciones. ¿Ok? Mi Cris, tenemos la posibilidad de hacer un complemento a lo que acabas de explicar. Por parte de BIM directamente tenemos a Camilo Ramírez que nos puede ayudar a complementar un poco la respuesta. Ya tienes ahí Perdón, es que entrada, Cami. parecía broma, me decía reactivado, silenciado, reactivado. Entonces ya, ¿me escuchan? Sí, sí, ahí te escuchamos perfecto. Listo. Bueno, buenos días a todos. De antemano, gracias por conectarse, por acompañar al equipo de licencias online en esta presentación. En este tema, particularmente aplicaciones de misión crítica como SAP HANA y RMAN, es como mencionaba Cris, partamos de que el concepto parte de un plugin, ¿sí? En el cual nosotros lo que hacemos es una integración, si lo hablamos particularmente de SAP HANA, con la consola de HANA Studio, ¿ok? Entonces, todo ese proceso que explicaba Cris de cómo podemos hacer todo ese procesamiento del flujo de los backups en paralelo, se hace particularmente con la integración del plugin de Backup and Replication a HANA Studio. ¿Ok? Entonces nosotros nos integramos directamente con esa consola de administración de la aplicación de SAP HANA y desde allí podemos usar como repositorio todo lo que tenemos de Backup and Replication. ¿Ok? Entonces, eso digamos que es un tema que tiene mucho de largo y de ancho que seguramente aquella persona que nos colaboró con esta consulta la podemos contactar más adelante para profundizar porque es una arquitectura, digamos que un poco con unas características especiales, diferentes a lo que es el tradicional ambiente virtual o el tradicional ambiente x86, digámoslo así. Entonces, seguramente tanto Cris de Vargas como Cris Sandoval podrán contactar a quien nos colaboró con la pregunta para profundizar más adelante. ¿Listo? Otra cosa que quería tocar, ya que estamos en este slide, es el tema de esas integraciones con MySQL y Postgres. Hay una expectativa y es que hayan explorers para este par de motores de bases de datos. En este momento nosotros lo que desarrollamos fue una funcionalidad que nos permite garantizar la integridad de la base de datos. No vamos a obtener todavía la opción de tener recuperación granular como la tenemos en Oracle, como la tenemos en SQL Server, pero ya vamos a poder tener ese feature para que cuando se identifique que estamos haciendo respaldo sobre alguno de estos dos motores, podamos gestionar directamente la integridad de la información que está allí resguardada. ¿Listo? De mi lado, bueno, era como para complementar este par de detalles sin entrar en mucho tecnicismo.
quería pues que robarles un par de minuticos para que primero sepan que la gente, los mayoristas y el OLE del día de hoy no se encuentran solos en el desarrollo y el posicionamiento y el acompañamiento de la marca, sino que nosotros tenemos un equipo acá en Colombia, que los que nos conocen saben, somos 6 personas que estamos basados acá en Bogotá, que las personas que estén remotos seguramente cuando el mundo vuelva a tener un poco de normalidad y que podamos trabajar en condiciones normales, vamos a poder viajar. Y en estos momentos, ya que estamos en una onda tan de teletrabajo, si tienen alguna consulta o quieren hacer alguna presentación a clientes o lo que sea, que puedan también aprovechar los recursos. Nosotros somos un equipo completo en toda la cadena de distribución. No, el mayorista no está solo, nosotros estamos atrás para apoyarlos con un grupo de ingeniería, un grupo comercial, un grupo enfocado en soluciones cloud, que cuenten ustedes con nosotros. No sientan que solo están con el distri, sino que entre todos vamos a poder hacer propuestas mucho más ganadoras y atractivas para poder darle a los clientes toda esa solución llave en mano que al final del día es lo que necesitan. Algo que, alguna pequeña cuña aquí off the record, nosotros como BIM vamos a hacer algo que se llama un BIM Partner, Virtual Partner Academy en la tercera semana de abril, después de Semana Santa, ¿sí? Y allí vamos a hablar muy particularmente de casos de uso, de cómo podemos llegar a identificar oportunidades en los clientes y cómo posicionarnos diferentes. ¿Por qué esto? Porque en este momento del mercado ya no podemos ir con un brochura en la mano a vender soluciones, porque el producto es el mismo para todo el ecosistema, para todos los canales, para todos los mayoristas, para todas las alianzas. Tenemos es que, con base en todo lo que ustedes como canales tengan en sus portafolios, poder armar soluciones integrales que les permitan tener diferenciales para posicionarse dentro de los clientes. Una pequeña cuña que más adelante vamos a profundizar en esa sesión que les cuento, que seguramente les llegará la invitación a través de licencias online, que ellos les van a, nosotros les compartimos la invitación y ellos la transfieren a ustedes. Y la idea es que, como les mencionaba, profundicemos un poco más, dejemos de ver esto como un producto únicamente para hacer backup, sino que es una gran excusa para que ustedes puedan armar proyectos de integración complementarios a todos sus portafolios de empresa y poder dar soluciones ganadoras a los clientes. ¿Listo? Ya, perdón, Cris, ahí la cuñita y la interrupción, pero ya, de mi lado era eso, ¿vale? Gracias, Muchas Carlos, gracias muchas a ti por el complemento y obviamente adicionar a lo que dice Camilo, o más bien reiterando lo que dice Camilo, estamos a disposición para acompañarlos a ustedes, así sea virtualmente, y es el llamado a todos ustedes para que nos tengan en cuenta, revisemos qué necesidades tienen, qué otras preguntas quieren revisar. Esta sesión, esta webinar la grabamos y la vamos a compartir con todos ustedes y con las personas que muchos nos comentaron que no podían asistir, pero están muy interesados en recibir la grabación y a partir de esta grabación revisar ustedes en forma con todo su equipo de trabajo en dónde podemos apoyarlos, cómo los podemos apoyar y con todo gusto, como lo reitera Camilo, tanto licencias online como BIM y en conjunto podemos hacer mucho más. Entonces podemos apoyarlos con esos usuarios finales, en charlas al usuario final o en charlas a ustedes más específicas que con cada grupo de trabajo, eso es importante también. Entonces estamos abiertos a las necesidades que ustedes tengan en ese aspecto y lo podemos cuadrar de aquí en adelante para hacer estas charlas o estas difusiones por vía Webex, lo podemos hacer sin ningún problema. No sé si tengan alguna otra pregunta o quieran agregar algún otro comentario, Cris. No, pues básicamente es nada, reiterar el mensaje. Cualquier duda, aquí están mis datos de contacto. Me escriben, me llaman. Estoy disponible para apoyarles para temas de capacitación, acompañamiento a usuario final, dimensionamientos, todo ese tipo de actividades se pueden apoyar en nosotros, en licencias online. Si necesitan algún tipo de demostración,
si tienen alguna duda puntual respecto a la presentación o respecto a las novedades de la versión 10, la verdad es que son, como les digo, aquí les mencioné las más importantes, pero son más de 150 características que tiene la versión 10. Solamente que quisimos enfocar este Webex en las que más han pedido, en las que más sabemos que han tenido como ese boom dentro de nuestros clientes, de nuestros canales. Pero hay muchísimas más novedades, novedades como tal, mejoras. Porque cambios realmente, en realidad, la novedad principal es el Backup NAS, digamos que es lo que es nuevo totalmente en cuanto a las características que tiene, porque del resto son mejoras a las funcionalidades que tiene BIM. Por eso en un principio quise compartirles las principales capacidades claves que tiene BIM, como para que se fuera entrelazando las mejoras que tiene sobre las capacidades claves de BIM, las capacidades que tiene actualmente BIM como tal. Entonces, nada, los invito a que me escriban, a que cualquier duda puntual que tengan me la hacen llegar y con gusto yo les apoyo. Gracias, Cris. Una pregunta que están haciendo aquí puntualmente, los backups de origen fijo, Hyper-V, etcétera, ¿se pueden restaurar en VMware? ¿Entendí bien? ¿Puede ser viceversa? Sí. Tenemos una característica que es Instant VM Recovery. Esta característica que se llama Instant VM Recovery, recuerden que, bueno, nosotros podemos tener un backup físico, lo podemos convertir a virtual y de virtual a físico. Eso es algo que se puede tener, que se puede hacer, digamos que no solamente se puede hacer, digamos, no es nada nuevo, pero como para empezar a responder la pregunta. En este caso, con Instant VM Recovery, lo que permite es que cualquier backup que tengamos, en este caso, de cualquier ambiente que se tenga un backup, puede ser físico, puede ser virtual, puede ser desde la nube, podamos nosotros hacer un Instant VM Recovery, que es básicamente la característica de restaurar en minutos una máquina virtual. ¿Cómo lo hace? Leyendo como tal la información, la lee o la abre directamente desde el backup. Y de esta forma se restaura en minutos una máquina que de pronto demora con su restauración total o normal, puede ser, no sé, 2, 3 horas. Esta máquina la vamos a poder tener disponible en minutos por medio del Instant VM Recovery, ya que él lo que hace es leer la información directamente desde el backup. Anteriormente, como mencionaba, se tenía solamente para Hyper-V, ahora yo lo puedo hacer también en VMware. Cris, perdón, déjame complementar ahí un pedacito. El tema del Instant VM Recovery es tal cual lo mencionabas, es poder prender una máquina virtual desde el repositorio de backup, ¿sí? La pregunta estaba más enfocada a nosotros poder hacer recuperaciones de cualquier backup sobre vSphere, ¿ok? Que eso es otra cosa, no prender desde el backup. Esa funcionalidad nosotros ya la podemos hacer. Eso antes lo hacíamos en Hyper-V, que cualquier backup se podía restaurar en Hyper-V, y en la versión 10 ahora lo vamos a poder también restaurar en vSphere. Ojo, importante para no tener expectativas desalineadas. Cuando me refiero a cualquier backup, es cualquier backup de x86, porque no falta el creativo que me diga, uy, yo tengo un backup de AIX y lo voy a recuperar en vSphere. No, eso no se puede. Es backups de máquinas virtuales, sea de vSphere, de Hyper-V, de Acropolis, servidores físicos que están bare metal y nosotros tenemos un backup tomado con agentes, o incluso estaciones de trabajo, ¿sí? Esto tiene un caso de uso que es bastante simpático, pero para aquellos que son puristas de VMware, puede que les haga un poquito de ruido, pero a mí me parece que es simpático y que es muy funcional. Y es que con esto nosotros lo que podemos minimizar es el uso del famoso vSphere Converter.
Si, por ejemplo, yo tengo un servidor físico que lo quiero virtualizar, yo en condiciones de hipervisor lo que tendría es que pasarlo por el converter, se me vuelve un VMDK y ahí lo monto en el hipervisor. Aquí yo lo que puedo hacer es tomar un full backup de un servidor físico y restaurar ese full backup como una máquina virtual en vSphere. Entonces, cualquier x86 lo vamos a poder restaurar sobre vSphere. ¿Listo? Listo, gracias, Cami. Gracias, Cami. Listo, No hay entonces, más preguntas por el momento. listo, ok, Entonces, perfecto. damos por terminada la sesión y les reiteramos, vamos a enviarles la grabación de esta webinar. Y cualquier pregunta, cualquier duda que tengan o que necesiten, volvemos a reiterarles apoyo de nuestra parte. Con mucho gusto estamos a su disposición y nos pueden contactar en cualquier momento y programamos una reunión de este tipo, bien sea con sus equipos de trabajo o con usuarios finales. Muchas gracias a todos por la participación. Bueno, muchas gracias. Feliz día. Hasta luego. Hasta luego.